buenas tardes, soy la doctora Blanca Miriam Torres Mendoza del Laboratorio de Envejecimiento y de Inmunodeficiencias y Retrovirus Humanos del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, del cual soy directora. El tema que voy a hablar el día de hoy, me permito ponerlo en la pantalla y compartir la presentación. Es el tema de trastorno neurocognitivo en el VIH y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, quisiera hacer una comparación de lo que hay ahorita para el diagnóstico de VIH y el trastorno cognitivo y qué sucede con esta enfermedad y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, el VIH sigue siendo una pandemia que ha llegado a una meseta que se mantiene alrededor de los 40 millones en el mundo y que afortunadamente el tratamiento antirretroviral ha permitido que haya un control de la enfermedad y estos esquemas, bueno, han sido exitosos. Sin embargo, las comorbilidades son las que han estado, pues, llevando a los pacientes a tener efectos en su calidad de vida. Entre estas comorbilidades tenemos el deterioro cognitivo, debido a que el cerebro es el segundo órgano más afectado por este virus. Es un virus que puede estar presente en todas las etapas de la enfermedad, todas las etapas clínicas, y va a tener presentaciones neurológicas y psicológicas. Se considera que es un virus neurotrópico a pesar de que no puede entrar dentro del virus, dentro de las neuronas. Se considera este sistema nervioso central como un santuario del virus porque el virus puede estar ahí adentro replicándose en los diferentes estadios de la enfermedad y presentar diferentes cuasi especies. Bueno, ya dijimos entonces cómo es que el virus logra tener esta afectación si no puede entrar dentro de las neuronas porque no presentan ninguno de los receptores, pues es a través de la microglia que sí presentan los receptores y las quimiosinas para que el virus pueda entrar en ellos y puedan llevar la infección dentro del sistema nervioso central y mantenerse así. Si bien es sabido que el virus entra a los linfocitos T, estos van a tener un efecto citopático, el virus va a tener un efecto citopático sobre de ellos, pero en las microglias van a tardar mucho más tiempo y van a estar comunicando la enfermedad. Pero esta microglia, que si bien no son células que no se van a destruir de manera inmediata, pues van a lograr afectar al sistema nervioso central, pero a través de las proteínas virales que van a ser liberadas. Bueno, vale la pena decir que la clasificación del VIH, hay un acrónimo que se llama HANT, que es la forma como podemos denominar a esta neuropatía, ya identificada desde Antorini en el 2007 y en Frascati, Italia. Y se clasifica en tres estadios importantes. En particular, las cifras de esta patología van desde un 30% hasta cifras de un 70%. Repito, las tres condiciones que se dan de clasificación de HANT son la asintomática, la leve y la demencia, que es HAD. La HAD, que es la más grave, se ha visto reducida ahora con la incorporación de los tratamientos antirretrovirales de esquemas múltiples hacia diferentes mecanismos de acción, lo que logra que este nivel más grave se reduzca a menos de un 3%. Sin embargo, seguimos teniendo la presencia de trastorno leve que afecta a un gran número de pacientes y que no logran que tenga un rendimiento en el sujeto en su vida laboral y personal. Pues ya dijimos entonces que todas estas clasificaciones que se han dado, pues hacen que a pesar de la presencia de tara, pues logra tener un efecto bueno el esquema. Tan bueno que podemos verlo en este esquema que se está presentando aquí, en el cual podemos ver que cuando no está presente HANT, la sobrevida es del mayor al 90% y cuando está presente HANT, la sobrevida a 15 años se disminuye a un 70%. Eh, Ahora, la clasificación de cómo medir este deterioro cognitivo, pues va en base a los dominios afectados, que pueden de ser más de una desviación estándar, más de 1.5 desviaciones estándar o más de 2 desviaciones estándar, y para lo cual se han generado una serie de pruebas
que son valiosas, ya conocidas, estándares de oro, que nos permiten clasificar a los pacientes en esta, o tamizar a los pacientes para determinar si tienen un grado de afectación. Bueno, voy a pasar ahora a lo que el VIH y cómo es que atraviesa la barrera hematoencefálica y lo hace a través de tres mecanismos. Uno es porque infecta las células endoteliales que expresan los receptores de quimiosinas, otra porque hay una alteración que permite el incremento de la permeabilidad tisular y otra la que es llamada un caballo de Troya, en el cual el virus se introduce dentro de los macrófagos o de células endoteliales y va y infecta al resto de las células que no son neuronas y es así como logra causar una enfermedad neuropática. Aquí tenemos un esquema donde se puede ver cómo las células verdes están en estos vasos sanguíneos que tienen un marcador de CD4, pues portan el virus y lo atraviesan atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan e infectan astrocitos y a la microglia. Y estas a su vez van a liberar proteínas estructurales como GP120, TAT, NEF y otras proteínas que van a ir y dañar a los axones y a las neuronas de diferentes maneras, de manera estructural y de manera funcional. Aquí tenemos nuevamente a las principales proteínas que causan este daño. A pesar de que ahora cada vez más se reconoce el papel de estas proteínas, por ejemplo, TAT, que es una de las cuales bloquean y causan, ya se ha definido in vitro y en vivo y en modelos animales el daño que puede causar y no hay una terapia aprobada contra TAT. Y los antirretrovirales no bloquean la secreción de TAT. O sea, un paciente puede tener un buen esquema, puede tener cargas virales de cero, pero la proteína TAT estarse secretando. Bueno, vale la pena decir que tanto la enfermedad de Alzheimer como la HANT para VIH y otras enfermedades neurodegenerativas, un criterio característico en todas es la disfunción mitocondrial. En este caso, es importante decir que es un ciclo permanente en el cual el envejecimiento del sujeto va a llevar a un acortamiento de telómeros, a un aumento de la proteína P53 como un marcador de muerte celular y una disminución de algunas proteínas que marcan los cambios metabólicos y que caracterizan la disfunción mitocondrial. Este eje central del papel de estos organelos, pues es esencial para la marcaje de la neurodegeneración. Por lo tanto, ya hay proteínas como estas que nos permiten evaluar estas condiciones en cualquier tipo de neurodegeneración. En el caso de TAT se ha caracterizado no completamente cómo actúa, pero sí los daños que puede causar y es a través de la producción de radicales libres, la proteólisis dependientes del aumento de calcio, la lipoproliferación también dependiente del aumento de calcio y el daño mitocondrial también dependiente de este mismo ion. Y todas van a llevar al daño neuronal o la muerte. Bueno, TAP también afecta un sinnúmero de proteínas, pero en particular quiero hablar de las sirtuinas, que es una familia de desacetilasas dependientes de NAT. Son 7, pero relacionadas directamente con el sistema nervioso central se ha encontrado y con la disfunción mitocondrial se ha encontrado 3. Y nosotros, como grupo de trabajo, hemos encontrado que la sirtuina 3 se ha encontrado hacia la baja y sirtuina 1 y 2 hacia la alta. Entonces pueden servir como unos buenos marcadores, en particular la 3 como de disfunción mitocondrial y la muerte celular en pacientes con VIH. Habría que valorar si en pacientes con enfermedad de Alzheimer podría haber esta modulación, pero sí sabemos que la participación de las sirtuinas en la enfermedad de Alzheimer es también importante para la neuroprotección de estas enfermedades. Bueno, la enfermedad de Alzheimer ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por el depósito normal de proteína amiloide y la proteína tau en el cerebro. Y pues tiene un patrón clínico característico que lleva al paciente al olvido, a la desorientación, hasta llegar al punto de tener una ausencia completa en la vida, al menos en la memoria y en las actividades cognitivas. Dentro de los marcadores que se han hablado para cada una de las daños neurocognitivos, ya sea HANT o enfermedad de Alzheimer, pues son más característicos los de esta última con el beta amiloide y la proteína tau.
Y en comparación a esto, se han hecho muchos estudios comparando con VIH y hemos encontrado que en el caso de síndrome de Alzheimer, pues las pruebas cognitivas y estas proteínas están elevadas y ahora hay un estudio que se llama PET que permite caracterizar mejor el beta amiloide a través de esta emisión de positrones. Y en el caso del VIH, pues al compararlos con pacientes con VIH con y sin deterioro cognitivo, pues podemos ver que el beta amiloide es similar. Pues estos hallazgos de inicio sugieren que al menos son dos patologías diferentes y que podemos encontrar hallazgos microscópicos y de marcadores distintos. Y bueno, sin embargo, algunos autores han encontrado algunos patrones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, las mujeres con VIH es más frecuente la prevalencia de Alzheimer y VIH, de 30 hasta un 44%, que las sin VIH, que va de un 27 a un casi un 30%. Y en los hombres con VIH, que va de 26 a 33%, a diferencia de los hombres sin VIH, que se ve más reducida de un 21 a un 23%. Otros hallazgos relacionados con esto son estos artículos hechos en relación con autopsia de cerebro, en el cual se puede observar en la primera columna los pacientes con VIH y las otras tres columnas la segunda es pacientes sin VIH, sin deterioro cognitivo, pacientes sin VIH con ligero deterioro cognitivo y pacientes sin VIH con Alzheimer. Si vemos cuando dice PAT positivo y PAT negativo, podemos observar y decir que son con signos clínicas o sin signos clínicos y se caracteriza por diferentes regiones cerebrales en la primera columna. Cuando vemos la última columna en el PAT positivo, vemos que todos tienen 24 con enfermedad, con síndrome de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Pero, sin embargo, cuando vemos el patrón del paciente con VIH en la proteína tau, encontramos valores, algunos más elevados y otros un poco disminuidos, a diferencia de los que no tienen VIH. Entonces, en este caso, la proteína tau, en este estudio publicado en el 2023 por el equipo de Suderman, pues podría sugerir que al menos en el paciente hombre se ha encontrado pues niveles de tau elevados. Vale la pena decir que estos pacientes son pacientes mayores de 70 años con un promedio de edad de 78 perdón, de 80 y que en general todos estos pacientes en realidad era una muestra pequeña, ¿no? La máxima grupo era de 48 pacientes en el paciente con VIH y los pacientes sin VIH era un número mucho más reducido a 50. Entonces, pues habría que ampliar esta muestra para poder definir el verdadero papel de tau, de la proteína tau, en el paciente con VIH. Entonces podemos decir que podemos encontrar algunos patrones fenotípicos similares en el HANT de VIH y el espectro del síndrome de Alzheimer, como por ejemplo el déficit en el funcionamiento de múltiples dominios cognitivos, el procesamiento visoespacial afectado, la atención y el control negativo y el control motor también. Bueno, hay algunos otros estudios más recientes también en relación a algunas pruebas nuevas y modernas que se han encontrado para el registro de oscilaciones beta y gamma y han encontrado un patrón característico mucho más elevado en los pacientes con Alzheimer que en los pacientes con HANT, sobre todo en la corteza premotora izquierda, en la motora presuplementaria derecha y en la corteza parietal inferior derecha. Pues con esto queremos decir entonces que sí hay un cierto patrón similar, pero tenemos características que distinguen un paciente con VIH de un paciente solo con Alzheimer. Y solo al final, para recomendar y terminar esta sesión, pues decir que el estilo de vida es importante, los factores estresantes también, los factores fisiológicos, el factor psicosocial y los tratamientos, pero también en pacientes con VIH se ha encontrado que el ejercicio previene el envejecimiento vascular acelerado y que podríamos promover este tipo de actividades. Y con esto cierro, pues hablando de que, bueno, hay muchos factores como los genéticos que pueden favorecer la presencia de enfermedad de Alzheimer con HAT y poderlas estudiar de manera más profunda para dar el apoyo adecuado. Gracias.